Gloria a Dios, hermanos. Sí, gracias. Le damos gracias a Dios porque el pueblo sigue adelante, caminando. Es un gozo estar aquí en la casa de oración del Señor. Les voy a pedir que nos pongamos de pie por respeto a la palabra, mis hermanos, y que abramos nuestra palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, y cuando lo tengan, me lo expresen con un amén, y el de la voz le va a dar lectura. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Te damos gracias, Señor, una vez más, Padre. El de la voz, primeramente, Señor. Mira, Padre bendito, que estamos aquí, Señor, por una razón nada más, Padre. Porque necesitamos de ti, Padre, en todos los sentidos, Señor. El de la voz está agradecido, Padre, por todas tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, por este día nuevo, Padre. Gracias, Señor, por ese sol, por ese aire, Señor, por tu misericordia, Padre, que son nuevas cada mañana, Padre. Es ahora, Padre, nuevamente, Señor, te pedimos que tomes el control, Padre, primeramente de mi vida, Señor, porque necesitamos de ti, Padre. Oh, Señor, te doy gracias, Padre, por la iglesia aquí reunida, Padre, porque esa constancia, Padre, de estar aquí a tus pies, Padre, es mejor, Padre, que estar afuera, perdidos en el mundo, Señor. Es ahora, Padre bendito, te pido, Señor, por estas necesidades de mis hermanos, Señor, que pueda, Señor, tú, Señor, tomar ese control, Padre, sobre esas personas y tu iglesia, tu pueblo, Padre. Sé, Señor, que a lo mejor, Padre, vienen mis hermanos cansados, pero, Señor, nuestra mirada está puesta en ti, en ese blanco perfecto que se levantó al tercer día y está a la diestra del Padre y se mueve en medio de tu pueblo, Padre. Ten misericordia una vez más, Padre, de cada uno de mis hermanos, desde el bebé hasta el anciano, Padre, porque contigo podemos decir, Ebenezer, que hasta el día de hoy, Señor, tu diestra nos sostiene, Padre. Que tu iglesia, Señor, aprenda, Padre bendito, lo que tú quieres, Padre. No lo del hombre, Señor, sino tú, Padre bendito, manifestado, Señor, en mi vida, Padre. Mis hermanos que no pudieron venir, Padre bendito, que trabajan, que están en sus hogares, Padre, ten misericordia, Padre. Bendíceles donde quiera que estén. Pero queremos, Señor, estar fieles a tu palabra, Padre, hasta que tú nos llames, Señor.
porque ese precio que pagaste por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Padre, es el mejor regalo, es el mejor milagro que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano nos sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, somos más que vencedores, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a los maestros, bendice a mi hermano en la cabina, bendice a mis hermanos en la alabanza, a mi hermano en la dirección, Padre, porque estamos dispuestos, Padre. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a seguirte, Padre, cueste lo que cueste, Padre. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, Padre. Porque lo único que necesitamos, Padre, es que nos des ese gozo, esa paz, que solamente tú la das, Padre, una vez más. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, misericordioso, un Dios de paz y un Dios de justicia. Bendito sea tu nombre, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Le damos gracias a Dios que seguimos aquí en su presencia. Esta meditación, hermanos, de esta tarde, le hemos puesto constancia en una intimidad con Dios. Nos preguntaremos qué quiere decir la palabra constancia. Mire que saqué 3 definiciones y la primera dice: la voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa en el modo de realizarla. Certeza o conocimiento seguro de algo. Y la tercera dice firmeza y perseverancia. Una de las cosas fascinantes del ser humano es alcanzar objetivos en nuestras vidas. Y ¿sabe qué, mi hermano? Cueste lo que cueste. Y por dar unos ejemplos, un estudiante, porque hay jóvenes que están estudiando, es terminar su carrera y, si se puede, una maestría o un doctorado. Un atleta o deportista es terminar sus logros y llegar su objetivo hasta la meta. Un profesionista es llegar a tener uno de los mejores trabajos y sobre todo bien remunerados. Incluso un hombre de familia es ver a sus hijos que tienen una buena carrera, su casa, una buena esposa y sobre todo que vivan felices. ¿Qué hay con la vida cristiana, mis hermanos? Todas las personas, como lo he leído, seculares, buscan en alcanzar un objetivo. Y la constancia es la firmeza y la perseverancia en llegar a esos objetivos. ¿Qué pasa con la vida cristiana, mis hermanos? Hemos sido constantes en seguir al blanco perfecto, por decirlo así. Constancia en una intimidad con Dios. Un tiempo para tener una intimidad con nuestro Señor.
un devocional en las 24 horas que tenemos para estar con Él. Una constancia para seguir escudriñando su palabra. Una constancia para pedir por otros hermanos en oración. Es una pregunta que yo le hago esta mañana y por supuesto que me la pregunto yo también. Hemos sido constantes en seguir ese blanco perfecto. Quisiera hablar de una persona a lo mejor que la palabra dice, Esteban. Muy poco hablan la palabra de esta persona, pero sin embargo fue un hombre de ejemplo, constante. Y vamos a seguir adelante. ¿Quién era Esteban? Dice que fue un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén, pero enseguida fue un mártir de Jesucristo. Y vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, allí en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, como dice, mis hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, como dice, hermanos, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y dice el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiere decir que este varón era constante sirviendo en la iglesia. Dice la palabra que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El Señor se encarga de dar los servicios, el Señor se encarga de dar los dones. Y créame, hermanos, que desde que mi hermano que está aquí guardando el templo, hasta un servidor,
puedo decirle que somos temerosos del Señor, que queremos seguir adelante, que queremos seguir perseverando, venga lo que venga y cueste lo que cueste. Se oye fácil, se oye muy fácil decir estas palabras, cueste lo que cueste. Pero cueste lo que cueste, es seguir buscando su presencia del Señor a través de la oración, a través de escudriñar su palabra, a través de tener una comunión íntima con nuestro Dios. Claro que a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado que a veces, hermanos, el enemigo nos hace sentir, y a veces muy engañosamente nos susurra al oído y nos dice que estamos solos. Pero sin embargo, el que dio la vida a precio de sangre, Él está en medio de nosotros. Y si su palabra dice que donde están 2 o 3 en su nombre, yo lo creo que el Señor está en medio de su pueblo. Y está en alguno de sus corazones y lo abraza y le dice: sigue adelante en mis fuerzas. No tengas miedo en mis fuerzas, porque Dios nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta que Él venga o nos llame a su presencia. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que refiere que estuvo 40 días y 40 noches orando? Esa era una constancia, ese era el maestro que nos estaba diciendo que sobre todas las cosas tenemos que estar constantes en la oración. Alguna ocasión, como testimonio del año pasado, todavía a principios del año pasado, por ahí con el hermano Pedrito y mi hermano Toño Cervantes, nos permitía ir a predicar a los anexos, y algo que se me grabó, por ahí había un hombre encadenado, color negro, como si fuera un esclavo, y decía: si no quieres caer nuevamente en los vicios, porque los anexos reciben personas que tienen vicio de la drogadicción, personas que tienen problemas con el alcoholismo, y personas también que son de una o de otra manera difíciles en su carácter, muy explosivos, muy neuróticos. Pero decía: si no quieres caer y ser preso, tienes que asistir a las sesiones, tienes que asistir aquí para que te volvamos a repetir que ese no es un camino fácil, es una puerta difícil. Pero ellos lo hacen con sus fuerzas, porque cuántas veces hemos podido ver que llegan personas del anexo y 3 meses adentro, salen, están 1 semana, 2 semanas y de nuevo vuelven a caer en el alcoholismo o de nuevo vuelven a caer en la drogadicción. La clave, hermanos, del cristiano es la oración, es buscar el rostro del Señor, escudriñar su palabra,
seguir adelante. ¿Usted cree que haciendo oración, escudriñando la palabra, usted cree que se va a terminar los problemas? Necesitamos ser constantes. Pero en lo particular, yo como testimonio, hermanos, y lo he manifestado varias veces, el Señor me da un gozo y me da una paz en medio de la tribulación. Cuando veo que se acerca esa tempestad, con esas nubes tan negras, y a veces lo podemos ver e imaginar que hay rayos, que podemos decir que nos va a hundir nuestro barquito tan chiquito. Pero porque a veces pensamos humanamente, pero no podemos ver la grandeza del Señor, de dónde nos ha sacado. Que el que pelea por nosotros es un todopoderoso. Es el que va por todo y en todo momento por cada uno de nosotros. Por eso es tan fácil a veces pararse y decir: seguiré a Jesucristo, cueste lo que cueste. Y aún conocemos la vida de Pedro, y aún el Señor le dijo: ¿por qué me negarás 3 veces? Y el apóstol le dijo: si es necesario, moriré por ti. Es por eso, hermanos, la constancia en el Señor. Decía el salmista: de mañana al mediodía y en la noche te buscaré a través de la oración. Porque esa es nuestra mejor defensa. Abogado tenemos para con el Padre, pero por medio de la oración. Abogado tenemos por medio del Padre, por medio de la Escritura. Y abogado tenemos por medio también del testimonio, hermanos. ¿Quién era Esteban? Conocemos la vida de Esteban. Dice la palabra que un hombre lleno de fe, de buen testimonio y sobre todo lleno del Espíritu Santo. Perseverante en todos los aspectos que se le presentaban, con una buena cara. Y a veces le pido al Señor que a veces trate conmigo, porque a veces como humanos somos difíciles, pero a veces le pedimos al Señor que tome el control de todas las cosas, porque podemos ofender con la lengua, podemos ofender con la vista, podemos ofender con los movimientos que hacemos de nuestro físico. A veces la constancia, aunque vengamos tristes, cansados, venimos a la casa del Señor. ¿Por qué no decirle al hermano: Dios te bendiga? Dios que tome todos mis asuntos. Yo vengo a alabar el nombre del Señor y a seguir adelante, cueste lo que cueste. Y sigue diciendo, mis hermanos, su palabra en el versículo 9 del capítulo 6 de Hechos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos,
llamada de los libertos. ¿Quiénes eran estos libertos? Estos libertos eran esclavos por el pueblo romano y que habían de una o de otra manera se les había dado la libertad. Y también los consideraban dentro del pueblo de Israel. Y dice, pero no podían resistir. Entonces, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero ¿qué dice el versículo 10, hermanos? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahí está dando referencia a la palabra que Esteban estaba pero constante en las cosas del Señor. Era servicial, estaba dispuesto a servir a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, había ya recelo dentro del mismo pueblo. Y sigue diciendo el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Cómo no iban a acceder este grupo de libertos si eran esclavos libres? ¿Y cómo no se iban a persuadir en lo que les estaban diciendo en contra de Esteban? Versículo 12, y soliviataron, dice la palabra, soliviatar quiere decir incitar a las personas a que adopten una actitud rebelde de protesta. Fíjese nada más, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. No les gustaba, no le gustó que fuera servicial, constante, lleno del Espíritu de Dios, varón de fe. Dígame usted, al mundo usted cree que le gusta. A veces he oído que sus hijos le dicen a algunos hermanos, ¿otra vez a la iglesia? Oye, ¿eres pura iglesia tú? ¿Ni nos ves? Martes, jueves, si se puede, sábado en la mañana, sábado en la tarde, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Oye, te vas a hacer santo. Ha habido expresiones así, hermanos. No les gusta que estemos en la constancia, en la perseverancia, en una intimidad buscando a nuestro Dios, porque buscamos a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de los testimonios, a través de su palabra. Como pueblo, como iglesia, buscamos una intimidad con el Todopoderoso, con el que todo lo puede, con el que se levantó al tercer día, con el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, buscando en consolarnos, en decirnos, tienes que seguir adelante, tienes que leer, tienes que buscar tu palabra, tienes que portarte bien a donde quiera que vayas.
yo voy a estar contigo. Él no dice cueste lo que cueste, venga lo que venga. Dame tus cargas, dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Sabemos, hermanos, a veces la medicina, pero a veces es difícil decirle a mi esposa y ponernos a orar y decirle: el enemigo quiere derrotarnos, pero el que todo lo puede ya lo derrotó. Vamos a ponernos a orar, vamos a decirle a los hijos que vengan y que busquemos una intimidad con Dios. Decirle también a la familia: vamos a buscar las enseñanzas de Jesús. ¿Cuándo lo hemos hecho? Yo veo que las mujeres están leyendo la palabra por ahí. Parece ser que también llevan un orden de la palabra y aparte tienen una hora para poder escudriñar su palabra. Los hermanos también que en la mañana vienen a las 6:30 de la mañana, también están estudiando, escudriñando la palabra unos con otros. El grupo de la alabanza también, hermanos, el Señor nos ha permitido empezar a estudiar la palabra en el libro de Números. Y también los jóvenes también sabemos que están empezando a escudriñar su palabra. Pero ¿qué con las familias? Porque todos somos un pueblo de Dios. Tenemos que estar constantes, persistentes, firmes, adelante, a través de escudriñar su palabra, a través de hacer devocionales familiares. Porque si el enemigo está suelto, eso ya lo sabemos. Sin embargo, nuestra mirada tiene que estar en ese blanco perfecto. Y este hombre, Esteban, estaba convencido en quién había creído. Y él no se imaginaba lo que estaba por acontecer. Sin embargo, él era fiel hasta la muerte por el Señor Jesucristo. Y se dice fácil, hermanos. Se dice fácil a veces fiel hasta la muerte y a veces hay altercados. Sufrimos violencia. Y a veces decimos, pues ya como que ya no quiero, ya muy bien la cosa va cambiando. A veces en las enfermedades el Señor se ha manifestado, más de uno aquí sabemos que Dios ha tenido el control en nuestras vidas. Seguimos constantes, seguimos firmes. El pastor está descansando en el Señor, pero la iglesia sigue constante, sigue firme. El enemigo quiso poner tropiezo en la iglesia, pero la iglesia sigue constante, sigue firme. Y dándole gloria a Dios y seguimos buscando el blanco perfecto. No buscamos a los hombres, porque Dios dio su vida en la cruz por nosotros. La constancia en una intimidad con Dios.
Esteban, dice la palabra y relata, que lo arrebataron y le trajeron al concilio en el versículo 12. Y dice el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, ese hombre no cesa. Era constante, era firme, seguía adelante. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, como dice la palabra, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado la victoria, hermanos? ¿Cuántas veces han venido a los pies de Cristo solamente por nuestro testimonio? Yo lo digo con libertad. Ha venido personas a su casa, que es mi casa, y nos han expresado y nos han dicho, nos gusta venir a tu casa, porque hay una paz, se respira algo tan extraordinario, que con solo que me des un vaso de agua, yo me voy bendecido. Y no ha habido necesidad de hablar, sino el Señor hace todo en las personas, transforma la vida de las personas, hermanos. No sabía Esteban qué es lo que le acontecía. Y sigue, hermanos, diciendo la palabra. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra, mis hermanos, en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Si usted quiere saber cronológicamente desde la vida de Moisés hasta adelante, lea este capítulo, Hechos 7. Son bastantes versículos, son 60, pero cronológicamente Esteban le decía a los del concilio y a los del sumo sacerdote, cómo Dios, por medio de Moisés, había sacado a su pueblo en victoria. Y aún así en el 51, Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas, versículo 52, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Él sabía, presentía que a lo mejor su hora había llegado. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas,
dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de uno que sería instrumento posteriormente para nuestro Dios, de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Qué constancia y persistencia y firmeza de Esteban. Al ser valiente en el concilio, y con el sumo sacerdote, hermanos, él sí, cueste lo que cueste, y le costó la vida. Y aún así, a punto de expirar, les dijo al Señor: no le tomes en cuenta esto que están haciendo. Porque él tomaba tiempo en la oración, él tomaba tiempo en la escritura, él tomaba tiempo en la intercesión y sobre todo el testimonio que él daba en la iglesia primitiva a veces valía más que 1000 palabras. El testimonio sobre todo, hermanos, de este varón esforzado, lleno del Espíritu Santo. Una constancia, estar en una intimidad con Dios. Una voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa y en el modo en cómo la realizamos. Certeza o conocimiento, seguros de que Dios va por nosotros. Firmeza y perseverancia hasta el fin de las cosas, mis hermanos. Hasta el fin de las cosas. Alcancemos la benevolencia de Dios a través de la constancia y la intimidad con Él. Tenemos ejemplo y lo seguiremos tomando de ejemplo a mi hermano Pastor Díaz. Una vida de constancia, una vida de firmeza, una vida de compromiso con nuestro Dios. Es un gran legado que nos dejaron. Una gran enseñanza que nos dejaron. Que el Señor permita y que nos permita ser constantes
en las cosas de nuestro Dios. Si usted, mi hermano, que nos visita por primera vez, segunda vez, es hermano constante, busque en qué servir a Dios. Hay varios servicios. Nosotros necesitamos de que la iglesia siga caminando, que solamente se detenga para predicar, pero que siga constante, que siga firme en la convicción del blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Llévese de tarea esto. Promueva en su núcleo familiar oración con sus hijos. Promueva el escudriñamiento, el escudriñar su palabra. Porque entonces tendremos la victoria ya ganada en nuestro Señor Jesús. Voy a pedirle a mi esposa que queremos cantar una alabanza. Dice la alabanza, su presencia contemplar, una intimidad con Dios. Y voy a pedir a Jordan también que nos acompañe. Buscando, hermanos, la constancia en nuestro Señor Jesucristo solamente. Si gusta ponerse de pie, pídale al Señor, pidámosle al Señor que tome el control de nuestras vidas. Venimos cansados, venimos a lo mejor oprimidos, pero mire, ese cansancio y esa opresión déjela allá afuera, porque aquí venimos a reconocer al Todopoderoso, al que dio la vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Y el Señor nos dará el gozo, nos dará la paz, siempre que se la pidamos en oración. Presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. Vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar para siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, para siempre, Jesús. Tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. Vivir en comunión, tener intimidad
siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar, para siempre, Jesús. En tu presencia quiero estar, contigo habitar, para siempre, Señor. En tu presencia quiero estar, contigo habitar, para siempre, Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.